Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta nueva sección llamada Escrituras y Reflexiones. El día de hoy vamos a ver las escrituras que se encuentran en 2 Nefi, capítulo 27, versículos 25 y 26. Pero antes de ir propiamente tal a las escrituras, queremos darle la bienvenida a esta sección, porque para nosotros es muy importante que leamos las escrituras, pero no basta con eso, a pesar de que les invito que cada uno de ustedes lea las asignaciones del Bensígueme, tanto a nivel individual como familiar, para que se empapen con la doctrina. Pero no basta con solamente leer, sino tenemos que meditar, tenemos que escudriñar, tenemos que reflexionar acerca de lo que estamos leyendo. De esa manera podremos descubrir grandes tesoros que se encuentran ahí en las mismas escrituras que muchas veces no nos damos cuenta. Por eso es necesario poder leer y reflexionar. Y ojo, que eso todavía no es suficiente. Después, ore al respecto para que eso se transforme en un testimonio para usted. Pero vamos a las escrituras en particular que toca el día de hoy. Nefi estaba citando muchísimo a Isaías y esto no era la excepción. Estas escrituras hablan de acontecimientos futuros, del momento en que Nefi las decía. Futuro para ellos, pero muy presente para nosotros. Y es que muchas de las cosas que vamos a leer están pasando incluso el día de hoy. Pero vamos a leerla. El capítulo 25 dice lo siguiente: por cuanto este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón ha alejado de mí, y su temor para conmigo le es inculcado por los preceptos de los hombres. Fíjese lo que dice acá. Dice que se les acerca con su boca y con sus labios le honra. O sea, es fácil hablar de Jesucristo. Bueno, a algunos les costará más que a otros, pero hablar es más fácil que verdaderamente tener a Cristo en el corazón. Y eso es justamente lo que dice: mas su corazón ha alejado de mí, y su temor para conmigo les es inculcado por los preceptos de los hombres. O sea, lo que sale de la boca viene de alguna parte. Pero ¿de dónde viene lo que salía de la boca de aquellos hombres que dice la Escritura? Porque dice que no viene del corazón, sino que viene de preceptos que les enseñaron otras personas. Para poder aprender se necesita que esa información llegue a alguna parte, en este caso a nuestro cerebro. Ellos lo procesan y se transforman en un tipo de conocimiento muy particular. En los tiempos de la apostasía, cuando no se encontraba la verdad de Jesucristo sobre la tierra, la gente usaba mucho ese tipo de aprendizaje. Estudio, aprendía, tenía mucho conocimiento, pero ese conocimiento no pasaba de la mente. Y eso de la mente se pasaba a los labios y lo decían. Muchas cosas que ni ellos mismos creían de corazón. Esto está dicho de muchísimos, cientos de años antes de que ocurriera. Y así fue. Un conocimiento que estaba basado en el conocimiento secular, en la mente. Y así era casi una competencia. ¿Quién era el más docto, el más erudito, el más inteligente? Muchas veces nosotros pensamos que aquellos que conocen más las escrituras, que se las saben casi de memoria, son los mejores. ¿Cómo voy a competir yo con ellos? Pero la verdad es que el conocimiento más importante no es el que permanece solamente en la mente, sino el que llega hasta el corazón. Bueno, en la época de José Smith, ese era el mismo ambiente que reinaba. Todos predicaban de Jesucristo con ese conocimiento enseñado por los preceptos de los hombres, y lo decían por la boca, pero negaban la eficacia de la bondad, de la caridad, de los atributos cristianos, por medio de sus malos ejemplos. Hoy en día también podemos ver eso, y lo vemos alrededor. El versículo siguiente dice: procederé yo, por tanto, a ejecutar una obra maravillosa entre este pueblo. Sí, una obra maravillosa y un prodigio, porque la sabiduría de sus sabios e instruidos perecerá, y el entendimiento de sus prudentes será escondido. Fíjense que habla justamente de la sabiduría de los sabios, de aquellos que se consideraban sabios. Iba a ser avergonzado por personas que quizás no tenían ese mismo grado de conocimiento secular, pero tenían otra cosa, porque la obra que iba a empezar a realizarse, de la cual ellos iban a ser instrumentos, no era obra de hombres, sino de Dios.
Y me refiero en particular del propio José Smith. Él quería saber la verdad, quería saber dónde se encontraba ese conocimiento real de Jesucristo, y se encontró en las Escrituras, leyendo justamente para poder tener ese conocimiento. Y en Santiago 1:5 decía, bueno, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Y eso es lo que hizo José. Se apartó en una arboleda cercana a su hogar y le preguntó a Dios a qué iglesia debía unirse. Eso era lo primero que quería saber. Pero no se esperaba lo que allí sucedió. Dice, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Y al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Y uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi Hijo amado, escúchalo. Fue algo maravilloso. Justamente, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecían ante un joven de 14 años de edad para dar respuesta a su oración, para transformar un conocimiento secular, un conocimiento de mente en algo mucho más poderoso, en un testimonio de corazón. Porque esta obra nueva era la obra de Dios. Y aquí es bueno analizar, porque el título de la clase del Ven, Sígueme justamente es una obra maravillosa y un prodigio. Pero la primera palabra dice obra. Y es justamente esto, de esto se trata, de obras, de un trabajo, de establecer el reino de Dios sobre la tierra. Eso fue lo que empezó con esta primera visión, la restauración del Evangelio. Una obra maravillosa y un prodigio. Un prodigio, ¿por qué? Porque José Smith era un joven que no tenía tanto conocimiento. Y este joven sin conocimiento tenía que hacer una cosa extraordinaria: restaurar el Evangelio que se había perdido por mucho tiempo. Y así lo hizo. Hizo cosas que nadie podría haber hecho con su conocimiento, con su sabiduría de los hombres. Tradujo planchas de oro, de la cual nosotros tenemos y estamos leyendo justamente ahora, el cual nosotros conocemos como el Libro de Mormón. Pero no lo hizo con su conocimiento de hombres, sino con el poder y el don de Dios. Un libro que está llegando cada vez a más lugares de la tierra, porque esta obra maravillosa empezó en ese momento, pero está lejos de terminar, porque cada uno de nosotros podemos ser parte de esa obra y hacer que esta restauración del Evangelio, este conocimiento del Evangelio llegue a todo el mundo. Y todo empezó por un joven de 14 años de edad. Un jovencito, o sea, no encuentro las palabras para explicar el hecho de que él no tenía tanto conocimiento. Su propia esposa, Emma Smith, se asombró de tal manera que lo expresó. Fíjense lo que dijo. José Smith no era capaz de escribir ni dictar una carta coherente y bien formulada, ni mucho menos dictar un libro como el Libro de Mormón. Y aunque participé activamente en las situaciones que ocurrieron, me parece una maravilla y un prodigio. Creo que la autenticidad del Libro de Mormón es divina. No tengo la más mínima duda al respecto. Habría sido poco probable que un hombre culto pudiera hacer esto, y para alguien tan ignorante e inculto como él, era simplemente imposible. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? A veces nosotros mismos podemos sentirnos incapaces, podemos sentirnos que quizás no tenemos el conocimiento necesario, no tenemos la fuerza física, no tenemos los atributos para poder ayudar a establecer el reino de Dios sobre la tierra, para poder ser instrumentos en las manos de Dios. Pero para ser instrumento en las manos de Dios, lo que necesitamos es la voluntad, porque esta obra la hacemos todos, primero con esa voluntad y con ese conocimiento, que no tiene que ver 100% con el conocimiento secular, no tiene que ver 100% con nuestra mente, sino con nuestro corazón. No quiero decir eso que no hay que leer la Escritura, que no hay que saber. Claro que tenemos que saber, tenemos que conocer. ¿Cómo no vamos a querer conocer más a Jesucristo? Pero tenemos que conocerlo no solo, sí tenemos que hacerlo con la mente, pero no solo con la mente, sino con nuestro corazón.
Si lo hacemos así y lo compartimos desde nuestro corazón, mente y luego nuestra boca y nuestras obras, entonces esa obra será una obra maravillosa. Será parte de esa obra maravillosa y un prodigio que es la restauración del Evangelio, la salida a luz del libro de Mormón y establecer el reino de Dios sobre la tierra en preparación a la segunda venida de Jesucristo. Ahora en los últimos días. ¿Se dan cuenta todo lo que podemos aprender solo con 2 escrituras, con 2 versículos? Queridos hermanos, sigamos estudiando. Ven, sígueme. Y por supuesto, no olvide, si le gustó, darle like y compartirlo para que entre todos aprendamos más de Jesucristo. Y esto fue Escrituras y Reflexiones con su hermano y servidor David Zurita.